Oriente Medio fue la cuna de las primeras civilizaciones avanzadas de toda la humanidad. Las primeras estructuras estatales surgieron paralelamente al desarrollo de la agricultura, la ganadería, el comercio y la escritura, en Egipto y en el creciente fértil, que se extiende desde lo que era el norte de la península arábiga hasta Mesopotamia, pasando por, obviamente, Palestina. Los primeros grandes imperios, como el de los faraones egipcios, los babilónicos, los asirios y los persas, evolucionaron a principios del tercer milenio antes de Cristo, a partir de comunidades pequeñas que solían aglutinarse alrededor de toda una ciudad. Se produjo un desarrollo similar en la India y China, donde aparecieron unas civilizaciones avanzadas muy características. Hoy aquí en Crónica Lunares vamos a hablar de nuestro primer capítulo titulado Los primeros imperios, que va de los años 7000 a.C. al 200 después de Cristo. Yo soy Irving Sun y esto, como les digo, es Crónica Lunares y pues comenzamos con las primeras grandes civilizaciones. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. Mucho antes de que la Grecia y la Roma clásica fundaran los cimientos de una cultura occidental, en Oriente surgieron civilizaciones avanzadas, especialmente en lo que era Mesopotamia, la tierra de los sirios, mejor dicho, en persa antiguo. Uno de los requisitos más importantes para la aparición de estas culturas fue el desarrollo de la agricultura y la ganadería, que ambas actividades requerían un desarrollo paralelo de las estructuras organizativas. Otro elemento importante de este periodo histórico fue la inmigración y la sedentarización de los pueblos nómadas. Durante mucho tiempo se consideró que las relaciones entre los pueblos nómadas y los sedentarios consistía en que ciertas tribus conquistaban las tierras de otras. No obstante, a menudo la inmigración de tribus pequeñas se desarrolló durante siglos enteros y constituyó más bien una asimilación. Las culturas y religiones se influyeron mutuamente, pero también hubo conflictos por el dominio de los pastos o por los recursos hídricos. El paso del pastoreo a la cría del ganado contribuyó significativamente a la sedentarización de las tribus nómadas en el Oriente Próximo. Los bovinos, que se convirtieron en símbolo de culto de la fertilidad y la fuerza, se utilizaban como animales de tiro, de granja y de pastoreo. El burro y en especial el camello se domesticaron para su uso como animales de carga y medios de transporte. Los camellos eran el elemento básico de comercio de las caravanas y los caballos se utilizaban sobre todo en la guerra. Los principales cultivos eran el trigo y la cebada. La invención del arado, los sistemas de irrigación concebidos con una gran pericia y la construcción de presas y canales para evitar inundaciones mejoraron la productividad y eficiencia agrícola en los asentamientos. Otra tarea importante de estas comunidades florecientes era la defensa contra los enemigos externos, con quienes competían por los recursos naturales. Ahora bien, el aumento de la variedad y complejidad de tareas conllevó a la diferenciación social entre estos agricultores, entre los artesanos, entre los guerreros y los administradores. Asimismo, había sacerdotes que se encargaban de los ritos religiosos y de presidir el momento más favorable para la siembra y la recolección, ayudándose del cálculo, la profecía y la astrología. Estas primeras comunidades terminaron dando lugar a las sociedades de clases muy jerarquizadas. Los funcionarios tenían una posición clave, controlaban el comercio municipal y la producción agraria. Los silos de cereales solían ubicarse en estructuras religiosas, por lo que se supone que también la propiedad y la administración estatal se concentraba en los templos.
El gobernante, un rey o un príncipe de la ciudad, hacía del líder de los proyectos de la comunidad y dirigía las actividades administrativas y religiosas. Administraba las tierras en nombre de los dioses y actuaba como representante de la tierra. Como bien sabemos, la religión mesopotámica era muy compleja, ya que la continua llegada y asentamiento de pueblos nómadas aportaban constantemente elementos nuevos. Otros aspectos cambiaban con el tiempo, lo que demuestra su capacidad de integración. Personajes míticos como Gilgamesh de Uruk y deidades protectoras de la ciudad como Marduk en Babilonia se convirtieron en dioses preeminentes con ayuda de la comunidad. Marduk, por ejemplo, fue declarado dios principal durante el reinado de Hammurabi de Babilonia. El líder aqueménida Ciro el Grande aceptó la aclamación de Marduk y de este modo renovó el reino de Babilonia. Alejandro Magno pagó tributo al dios Marduk en el año 331 a.C., tras derrotar a Darío III en la batalla de Gaugamela. Así adquirió legitimidad divina y se convirtió en sucesor de los reyes babilónicos. La invención de la escritura supuso un cambio fundamental y decisivo en el desarrollo cultural del ser humano. La escritura más antigua que se conoce fue hallada en unas tablillas de arcilla empleadas en transacciones comerciales. La escritura cuneiforme sumeria se desarrolló a partir de las pictografías, que, al igual que los jeroglíficos egipcios, se parecen al objeto que representan. Se trataba de un sistema complejo que solo dominaban los escribas, lo cual los situaba en una posición elevada en la jerarquía social. Las pictografías se diferenciaban de los símbolos y dibujos rupestres anteriores que, para transmitir significados, se basaban en la coherencia sistemática de escrituras y no en la tradición oral. El deseo de simplificar la escritura causó la evolución de las pictografías a la escritura cuneiforme. Ahora bien, los símbolos que representaban objetos fueron sustituidos por caracteres que representaban un sonido o un conjunto de sonidos. Primero apareció la escritura silábica, en la que cada carácter representaba una o varias sílabas. Hacia el año 2500 a.C., los acadios adoptaron la escritura silábica cuneiforme de los sumerios y la ampliaron en sus propios caracteres. Más tarde, los elamitas, los hurritas, los hititas y los urtanianos, entre otros pueblos también de alrededor, optaron este sistema de escritura. En el año 1400 a.C. ya se había convertido en las escrituras utilizadas habitualmente en el comercio internacional. El paso más abstracto de este proceso fue la creación de una escritura alfabética en la que se asignaba un carácter a cada sonido. Así, un número reducido de caracteres permitía crear una cantidad ilimitada de combinaciones. Los primeros alfabetos se desarrollaron en las metrópolis cananeas de Ugarit y Biblos, con 30 y 22 letras respectivamente. Al igual que todas las escrituras semíticas, los alfabetos de los cananeos y sus sucesores, los fenicios, que dieron lugar a los alfabetos hebreos, sirios, árabes, griegos, carecían de vocales. El alfabeto griego fue el primero con caracteres para las vocales, pero adoptó la forma y el orden de las letras de los alfabetos anteriores y también su uso como símbolo numérico. Los textos griegos más antiguos se escriben de derecha a izquierda del mismo modo que los textos semíticos. Me gustaría que nos complementaras un poquito sobre esto del significado y desarrollo de la escritura, si es que tú ya estás empapado de lleno en esto de las primeras grandes civilizaciones. Me gustaría que nos hablaras a lo mejor también de la administración y las religiones, de las primeras religiones. Y pues nada, te mando un abrazo muy muy caluroso, espero que nos sigas. Ya sabes que en los programas anteriores, en el día jueves, estamos hablando de esto de historia del mundo.
y ya pasamos por la prehistoria y hoy es nuestro primer programa de las primeras grandes civilizaciones, me gustaría mucho que nos recomendaras algunos temas, algunos libros, algunos autores en relación a esto, para que nos fuéramos empapando un poquito, no solo nosotros que trabajamos aquí en Crónica Lunares, sino todos nuestros lunares que se dan el tiempo de echarse un clavado y leer los comentarios. Y así, poco a poco, también esta comunidad va aprendiendo en conjunto. Y pues te mando un abrazo muy caluroso, suscríbete, dale like, comparte, pero sobre todo, déjanos tus comentarios, ¿vale? Te mando un abrazo muy muy fuerte donde sea que nos escuches y los espero la próxima semana que vamos a hablar de las migraciones. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y pues nos escuchamos la próxima.